Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a continuar en esta lección con Plutarco, su vida y su obra. Y en la última clase habíamos visto que la ciudad de Beocia, donde él había nacido, Queronea, era la ciudad más importante en su pensamiento, pero que también Atenas era una ciudad particularmente importante para nuestro autor. La ancestral ciudad causó una fuerte impresión en el joven Plutarco y lo reconocemos de diversas maneras en su gran obra. La admiración que produce en los personajes que recrea en su diálogo sobre el exilio al contemplar el Partenón, el Eleusión y el Teseo son vivencias propias del autor. Conoce tan bien la ciudad que suele dejarnos atisbar aquí y allá lugares menos conocidos o menos visitados como la Academia, el Liceo, la Estoa o el Odeón. Y lo podemos imaginar divagando con su maestro Amonio por aquellos sitios, miembro de la comitiva estudiantil que seguía al famoso sabio. Por lo que, al evocarlos, traía de su recuerdo algo más que historia antigua. Su amor por la ciudad de Palas es orgullo y no solo un mero recurso retórico en sus piezas. Veamos dos pequeños fragmentos que, como siempre, se encuentran en su antología. El primero es traducción de Mercedes Salvá y el segundo de Aurelio Pérez. Dice así: de cierto, esta ciudad ha sido madre y nodriza benevolente de muchas artes diferentes. Fue la primera en descubrir y revelar algunas de ellas, y a otras les concedió poder, honra y auge. El segundo fragmento dice: dando todavía en nuestro tiempo muchos ejemplos de su humanidad y bondad, la ciudad es con justicia objeto de admiración y de imitación. Muchos diálogos de la Moralia están ambientados en Atenas y la literatura ática es fuente principal para sus trabajos. Platón y Aristóteles configuran su filosofía y su moralidad. Eurípides, con todo y el rechazo que Plutarco siente por la poesía, es muy citado, lo mismo que Menandro. Para la historia son Tucídides y Jenofonte sus modelos, y en la oratoria nadie como Demóstenes. ¿Qué decir de los héroes áticos que llenan las páginas de sus vidas? Allí lucen Teseo, Pericles, Nicias, Foción, Temístocles, Arístides e incluso Alcibiades. Los atenienses habrían de pagarle tan gran amor cuando ya fue famoso, le inscribieron en la tribu Leóntide, convirtiéndolo en ciudadano. Sin embargo, una tercera ciudad que habitaría en el corazón de Plutarco, aunque no de la misma manera que sus amadas Queronea y Atenas, fue Roma. Todavía joven, fue encargado por su ciudad natal para una misión política ante el procónsul de Acaya, misma que realizó con éxito. Por los datos que se extraen de su obra, viajó a Roma al menos en 3 ocasiones, siempre por obligaciones políticas, ya sea representando a su ciudad o a la anfictionía délfica a la que perteneció y de la que después hablaremos. Pero sus negocios le permitieron igualmente hacer amigos en Roma, visitarlos en los siguientes viajes. Impartió conferencias, viajó por diversas zonas de Italia, y es probable que estuviera en Roma cerca del año 80, ya en tiempos de Vespasiano, y con toda seguridad lo estuvo entre el 90 y el 93, 92-93, cuando Domiciano ejecutó a Aruleno Rústico y mandó al exilio al hermano de este, Junio Maurico, que era admirado por Plutarco. Él se salvó de la expulsión que sufrieron por entonces los filósofos solo por la protección de sus amigos, Avidio Quieto y Socio Seneción, este último recientemente pretoriano y amigo del despiadado emperador. Pero la política endurecida de Domiciano decide a Plutarco para volver a Grecia y no regresará a suelo ítalo hasta la muerte del despiadado señor. Solo hacia el año 100, reinando ya Trajano, es que Plutarco volvería a ver el Tíber.
Nuevamente, en Roma somos testigos de su gran cantidad de amigos, que incluyen a Plinio el Joven, a Lucio Mestrio Floro, quien de hecho le consiguió la ciudadanía romana, porque como en la Hélade, esos amigos suelen ser personajes importantes, con responsabilidades administrativas en las cortes imperiales de Domiciano, de Trajano y hasta de Adriano. Destaca entre todos ellos el ya nombrado Socio Cenesión, a quien le va a dedicar las vidas paralelas. Es cuestor en Acaya en el año 85 y en el 90, es tribuno de la plebe en ese mismo año, pretor entre los años 92 y 94, tiempo en que ayuda a Plutarco, es legado de Germania y cónsul ordinario en el 99 y repite consulado en el año 107, gracias a su destacado papel en las guerras dacias, por lo que el Estado incluso le construye una estatua honoraria. Entonces es un hombre muy importante en Roma y esa destacada posición favorece indirectamente a Plutarco con el reinante Trajano, consiguiendo para nuestro autor los mayores premios que un ciudadano romano, porque acuérdense que ya lo era, podía alcanzar, como la ornamenta consularia. Y de ser cierta la noticia, incluso lo hizo consejero de los gobernantes de Iliria, quienes no debían actuar sin su visto bueno. Prueba fehaciente de su amor por Roma es la atención que brinda a todo el patrimonio cultural de la ciudad de Lacio, no solo en su estructura política, sino también como la ciudad misma. Nos muestra sus calles, describe sus monumentos, añade anécdotas como la formación de la isla Tiberina, ejemplifica con sus grandes hombres. Conocemos a Rómulo, a Publícola, a Camilo, a Fabio, a César. Las estatuas blancas que describe con profusión en su Moralia son muestra de un gusto adquirido en Roma, de una experiencia directa. Rómulo habría creado una invencible y gloriosa ciudad, por lo que su historia no sólo era obra de la fortuna, creía Plutarco, sino de la virtud misma del pueblo, como va a señalar en diversas partes. La mayoría de las obras que empleó para la historia romana estaba escrita en griego, pero las citas de autores latinos no faltan tampoco. Y esto a pesar de lo que él confiesa. Y vamos a leer un fragmento en traducción de Antonio Ranz Romanillos que habla precisamente sobre su encuentro con el latín. Dice: mientras estuve en Roma y discurrí por Italia, no tuve tiempo para ejercitarme en la lengua latina, por los negocios políticos y por la concurrencia de los que venían a tratar conmigo de filosofía. Tarde, ya siendo muy adelantado en edad, me acerqué a tomar conocimiento de las letras romanas, en lo que ha sucedido una cosa extraña, pero muy cierta, y es que no tanto he aprendido y conocido las cosas por las palabras, cuanto, tomando conocimiento de las cosas, ellas me han conducido a saber las palabras. Y lo que es llegar a percibir la belleza y velocidad de la pronunciación latina, las metáforas de los nombres, la armonía y todo lo demás con lo que se engalana el discurso, téngolo por útil y agradable. Pero el estudio y ejercitación en este trabajo solo es para los que tienen tiempo que dedicar a tales primores. El pasaje me parece muy interesante porque nos revela algo del aprendizaje de la lengua latina. En principio está el hecho de que Plutarco señale que lo aprende de oído, porque no lo aprende como gramática. Por eso dice que no aprendió las palabras y luego las cosas, sino las cosas y luego las palabras. Es decir, aprendía cómo se llamaban los objetos y entonces ya aprendía la lengua latina, lo cual es interesante, es un estudio diferente. No se dedicó a estudiar, que es lo que aclara, sino que lo fue aprendiendo conforme al uso. Por otra parte está algo que nos transmite sobre la pronunciación de la lengua cuando habla de esta velocidad. Y creo que a todos nos recordaría el italiano moderno y a los hablantes de italiano que suelen hablar sumamente a prisa y que hay uno distingue a veces a alguien que la tiene como segunda lengua y no como primera, porque el italiano hablado por italianos es sumamente rápido. Y yo creo que eso es parte de lo que heredaron de sus ancestros romanos. Me gusta también cuando señala sobre las metáforas de los nombres, entenderíamos que casi va entendiendo desde la etimología, pero que todo ello confluye en una armonía y en una belleza de la dicción latina.
así que no creo que hayan sido un pueblo muy gritón como lo son actualmente los italianos. Em, pero los honores que Plutarco tiene en Roma, que le concede Roma, van precedidos de los que ya había obtenido en Grecia. Él sí pudo literalmente ser profeta en su tierra. Un día, ya siendo un denotado maestro y filósofo, Plutarco fue acuciado por sus hijos a que tratara el tema de la misteriosa letra epsilon que se hallaba en el templo délfico. Veamos el fragmento en traducción de José Antonio Fernández. Pues bien, aunque en otras muchas ocasiones en que la cuestión se planteó en la escuela, la evitaba cuidadosamente y la pasaba por alto, hace poco me he visto cogido por los celosos requerimientos de mis hijos, unidos a los de unos extranjeros, a los que, debiendo marcharse enseguida de Delfos, no era correcto desviarlos del tema ni eludirlos con excusas, cuando estaban absolutamente ansiosos de enterarse de algo. Y tras hacerlos sentar al lado del templo, comencé yo a escuchar y ellos a preguntar. Cuando, por efecto del lugar y de los propios argumentos, me acordé de las explicaciones que en otro tiempo, en la ocasión en que Nerón se hallaba entre nosotros, escuchamos aquí a Amonio y a algunos otros a quienes se les había ocurrido igualmente el mismo problema. Plutarco y esta capital religiosa de Grecia hacía mucho tiempo se conocían, y los misterios de su templo y la presencia de Apolo a través de su oráculo y de su pitia intrigaban desde muy antiguo a nuestro autor. Es posible que ya desde su juventud temprana haya tenido amistad con Nicandro, el sacerdote de Apolo, a más de una relación familiar que lo unía con Firmo, el arconte de Delfos. Dichas relaciones hicieron que para tiempos de Trajano Plutarco fuera honrado con el sacerdocio de Apolo Pitio. De hecho, cuando hoy entramos al museo en Delfos, al museo en sitio en Delfos, el primero que nos recibe es Plutarco en un maravilloso busto que se encontró en el lugar. Durante su cargo, reconstruyó el templo en colaboración con su amigo Petreo, que era agnóteta de los Juegos Píticos. Amiga suya fue también Clea, la presidente de las Tiades de Dioniso, y a quien dedicó el tratado de Isis y Osiris. Olímpico era quizás su más cercano colaborador en Delfos, porque a más de formar parte del clero como él, también como Plutarco era representante de Fócida o de Beocia ante el Consejo de la Anfictionía Délfica. Gustaba de la poesía y de los temas relacionados con la ciudad sagrada, así que prácticamente eran almas gemelas. Dejando de lado que Plutarco escribió varios tratados sobre la ciudad y sobre su culto, lo que quizá llama más la atención es que el nombre de Delfos simboliza todo el pensamiento religioso plutarquiano. Apolo será donde se encarne el concepto platónico de la providencia en Plutarco. La tradición ancestral helénica de los démones tomará forma en la función oracular de la Pitia, para finalmente aparecer en muchas partes de sus escritos el interés que Delfos y su entorno le despertaron desde aquella antigua visita con Amonio. Al respecto dice Aurelio Pérez, Delfos encuentra un puesto relevante y podemos decir que irrenunciable para quien fue durante largos años su sacerdote. Tomemos ahora el punto de la poligrafía de Plutarco. Y sin duda podemos catalogarlo como un gran polígrafo, como el gran polígrafo de Grecia. Y su variedad de obras responde a que en él encontramos 4 hombres distintos. El homo familiaris, el hombre sencillo, irónico, preocupado por sus hijos, por su esposa, por sus amigos, orientado hacia la naturaleza y la moral que en ella ve resplandecer, y la búsqueda de orientar a los jóvenes. Está también el homo intellectualis, Plutarco filósofo, Plutarco filólogo, el polemista, el conciliador, el preocupado por la gramática, la etimología, la retórica.
Está el Homo politicus, el respetuoso y condescendiente con el poder establecido, pero no con una actitud servil, convencido en realidad de que responde todo ello a una divinidad providente. Y finalmente el Homo religiosus, el enemigo de la superstición y del agnosticismo, el piadoso, una virtud que considera guía no solo para el individuo, sino también para las naciones. Quizá por esta variedad es que la crítica experta consideró durante muchos años que Plutarco era un aprendiz de todo y un oficial de nada. Cuando se hablaba de sus Moralia, era para señalar lo farragoso de su estilo, con sintaxis complicada y con escasa originalidad filosófica, que era producto de un barbitullo de escuelas y que no hacía grandes aportaciones personales. Sus vidas paralelas eran un poco más que un conjunto de anécdotas a las que recurrían historiadores y arqueólogos, en tanto que la filología solo le concedía el valor de ser compilador de fuentes anteriores. Hoy en día no pensamos así, y en las últimas décadas se ha visto una gran actividad en cuanto a este autor. Los estudios que se realizan sobre Plutarco enfatizan su visión personal de la historia vista como un paradigma de conducta, en tanto que se buscan y se valoran sus méritos literarios y estéticos que incluyen su intención platónica en los diálogos, el empleo de la retórica y de sus figuras y sobre todo la creación de personalidades. La audiencia de estas obras debió ser la misma élite con la que el filósofo y polígrafo se relacionaba y que hemos visto desfilar por los días de su vida. Los había entonces griegos de noble cuna y de antiguo poder, así como romanos del nuevo orden, administradores de los bienes de la urbe. Susan Lightfoot, por ejemplo, señala que encontramos médicos, filósofos y literatos, tanto discípulos como camaradas. Y basta revisar muchos de los trabajos de Plutarco para suponer que en más de una ocasión pensó en algunas de estas personas y en algunas de estas profesiones, pero todas siempre apuntando a un interés didáctico, porque ante todo Plutarco es un defensor de la paideia. La obra de Plutarco la englobamos en dos grandes secciones, la Moralia y las vidas paralelas. La primera, cuyo título en griego sería Etiqué, corresponde a los escritos de carácter filosófico o moral que circulaban en la Edad Media. Máximo Planudes, entre los siglos XIII y XIV, nombró a tal guisa ese grupo de textos en el que él llegó a reunir 68 tratados que en muchas ocasiones no comprendían la carga moral que su título designaba. Hoy en día contabilizamos más de 80 tratados y un buen número de fragmentos. Basándome en los trabajos de Rafael Cantarella y de Aurelio Pérez Jiménez, yo les ofrezco una serie de cuadros de lo conservado y que les haré llegar por vía Classroom. El resultado es una abigarrada pieza donde confluyen tratados de puntos de vista diversos y géneros literarios igualmente diversos que ejercieron una poderosa influencia sobre autores como el romano Macrobio o como el cristiano Clemente de Alejandría. Ahora, la segunda gran obra plutarquiana son las vidas paralelas, considerada en ocasiones como más importante. Son 22 parejas de biografías, una de ellas es doble porque es la vida de Agis y Cleomenes comparada con las de Tiberio y Cayo Graco. A estas vidas, a estas parejas de vidas, se añaden unas vidas sueltas, que es la de Arato, Artajerjes y los emperadores Galba y Otón, precedidas por la obra de Nepote y contemporáneas a la obra de Suetonio. Las vidas de Plutarco representan la culminación de la biografía histórica del periodo antiguo. Tanto Plutarco como su antecesor Nepote insisten en diferenciar su estilo biográfico del ámbito general de la historiografía, por lo que puede concluirse que la biografía política, a pesar de sus antecedentes en época helenística, aún no se delimitaba correctamente como género.
En el prólogo a la vida Alejandro, Plutarco señala: no escribimos historias, sino vidas, y es, por regla general, en las empresas de mayor gloria donde se hallan testimonios de virtud o de vicio. Perdón, ni es, por regla general, en las empresas de mayor gloria donde se hallan testimonios de virtud o vicio, sino que a menudo una situación pasajera, una frase o una broma reflejan mejor el carácter que batallas de muchos muertos o los más vistosos ejércitos y asedios de ciudades. Por eso, igual que los pintores aspiran a captar la semejanza con el modelo en la cara y en la expresión de los ojos, donde se manifiesta el carácter y no se preocupan en realidad de las demás partes, así también se nos debe permitir a nosotros que penetremos más bien en las señales del alma y que a través de éstas configuremos la vida de cada personaje, dejando a otros la grandiosidad de los combates. Lo cierto es que a pesar de lo dicho, ni el mismo Plutarco cumple cabalmente con este principio. En ocasiones se deja llevar por la batalla y se olvida de su protagonista. Sin embargo, la profundidad de la descripción de caracteres y la búsqueda constante de los rasgos individuales en sus héroes la logra mediante los dichos, las anécdotas, los contrastes y las comparaciones con otros personajes, y siempre bajo la lupa de la moralidad y el sentido ejemplar que las vidas de otros descubren para el lector. Por ello, debemos admitir que la intención plutarquiana es claramente didáctica, como él llega a admitir, y que tiene en mente jóvenes, tanto griegos como romanos, aquellos comprometidos con la administración de los asuntos públicos, y que yo incluso pensaría podría llegar a los jóvenes de hoy, aunque no estén tan comprometidos con el Estado. Esto bien lo demuestran las explicaciones que él suele presentar a las costumbres, a los rituales, a las fiestas, a los lugares, a los nombres, incluso las circunstancias extraordinarias que enriquecen sus vidas. No obstante, al propio tiempo, su obra es la constatación del orgullo griego que hace desfilar ante nosotros las grandes gestas de la historia antigua, vinculándolas siempre al tesón, al patriotismo, a la ambición, a la virtud que luce siempre en estos artífices griegos. A pesar de ello, no olvida o menosprecia el legado romano. Nada está más lejos de la realidad que esto. Luego de los descalabros de las primeras dinastías, y siendo él un hombre que vivió tan de cerca la dignificación del imperio, era obvio que también reconociera a Roma. En más de una de las biografías dedicadas a los pares latinos, no olvida, por ejemplo, el papel de Fortuna, cómo ésta influyó en la preeminencia romana, pero él la identifica, como ya dije, con la providencia. Entonces, las virtudes del pueblo romano se equiparan con las del pueblo griego. De tal suerte, sin importar la nacionalidad de los personajes, Plutarco tiene un ideal en mente, un hombre que debe brillar, un héroe, con una conducta perfecta de varón de Estado, cuyas características se enuncian en uno de sus trabajos de la Moralia, en su opúsculo Consejos Políticos. ¿Cuáles son? Ser un hombre de buena familia, aun cuando este aspecto no sea indispensable, sí hay otros que se presenten, con excelentes condiciones físicas y espirituales, una educación que refuerce las dotes naturales en consonancia con la paideia griega, es decir, comprendiendo el ejercicio físico, la filosofía y el dominio de la palabra, o sea, la retórica. Debe el aspirante a comprometerse con la vida pública por una vocación de servicio a la patria, ser un conocedor de su pueblo y por ello ser capaz de mantener las riendas de un gobierno justo, que no coercione, pero que tampoco deje laxo al pueblo. Debe ser un hombre pío, devoto de la tradición, prudente, reflexivo, un ejemplo siempre de la superioridad de la virtud por sobre la fortuna, que el éxito no lo empañe. Aunando a esto otras virtudes que ya son de corte más personal, Plutarco señala que debe ser un buen padre, que debe ser un buen hijo, que debe ser un buen esposo,
un amigo fiel y quizá la más notable de todas, que sea lo suficientemente inteligente para saber cuándo debe retirarse de la vida pública, para que su muerte final se convierta en el corolario de una vida ejemplar. Lo cierto es que son muy pocos los personajes que él analiza y que se acercan a este ideal. Eh, Pérez Jiménez, por ejemplo, señala que Numa, Licurgo, Solón, Publícola, Arístides y Catón el Mayor serían los únicos. Sin embargo, el mérito de sus biografías es precisamente que no presenta estados puros ni de virtud ni de vicio tampoco. Son humanos de carne y hueso, algo parecido a lo que ocurría con los héroes antiguos. Son dignos ejemplos de la virtud o del vicio. Son dignos de ser imitados o de rechazar sus defectos para que no sean los nuestros. Y aquí estriba el éxito de las vidas paralelas, tanto en la literatura antigua como entre los intelectuales, los ilustrados y los revolucionarios del mundo entero. Sobre la cronología de estas 23 vidas conservadas, a través de los datos que ofrece el propio Plutarco, así como citas y referencias en otras fuentes, se puede llegar a cierto orden relativo de algunas de ellas, colocándolas unas antes que otras, pero nada más. La época de la composición general se establece hacia el final de la vida del propio autor, entre el año 96 y el 117 después de Cristo. No es un caso resuelto la asignación de fechas concretas a las vidas de forma individual. Se ha propuesto que la composición fuera en grupos, explicando así ciertas incongruencias en las citas. Jones ha hecho una propuesta cronológica que es la que yo les expongo a manera de cuadro, siguiendo la lista en el orden en que pueden consultarse en cualquier edición de la obra plutarquiana y que también les haré llegar por Classroom. Faltan las comparaciones de 4 parejas y tenemos algunas vidas sin su contraparte romana o griega. Todos, con excepción de Artajerjes, son griegos o latinos. Y el ordenamiento que tenemos actualmente no se remonta a Plutarco, y esto hay que señalarlo. La aproximación de los personajes se fundaba en la semejanza genérica entre sus obras, sus destinos y sus personalidades históricas. Cito, esto es un fragmento de la vida de Pericles. Dice: decidimos, por tanto, también nosotros emplearnos en la escritura de las vidas, y hemos compuesto como 10º este libro que contiene la vida de Pericles y la de Fabio Máximo, el que combatió contra Aníbal. Estos hombres se asemejaron en las demás virtudes, pero sobre todo en autocontrol y justicia, y por su capacidad para asumir las imprudencias de sus pueblos y colegas en el mando. Fueron del mayor provecho para sus patrias. Si acertadamente apuntamos en la dirección correcta, se puede juzgar por nuestro relato. Es decir, aquí vemos cómo, de nuevo, no solo la vida, sino la forma de ser y las hazañas de estos hombres eran los que permitían la comparación. Cuando se tiene un autor tan extenso y tan variado, del que además se cuenta con la fortuna de conservar su obra, la inquietud obvia es cuál podría haber sido su método de trabajo y si las piezas que conservamos se relacionan entre sí y de qué manera lo hacen. Entonces exploremos esto de manera breve. La relación que vamos a ver es la intertextual entre la moralia y cierto vínculo con las vidas paralelas para sacar conclusiones a partir de las investigaciones de Ana Vicente Sánchez. Plutarco escribe sobre muchos temas, empleando para ellos géneros igualmente diversos, y esto ya condiciona a priori la relación que puede existir entre ellos, al ser distinto el objetivo y la función, suponiendo enseguida que lo serían también la forma y el uso. No obstante, el trabajo de Vicente Sánchez prueba que en el plano léxico y sintáctico esto es evidente, hay una relación. Así encontramos en las piezas plutarquianas sinonimia, antónimos y derivaciones, todas estas características empleadas tanto en una obra como en la otra en contextos semejantes y junto a términos iguales. Por lo que la autora concluye, al revisar el fondo por igual que la forma, que existe la impresión de que Plutarco comenzará sus composiciones
y las fue completando según iba compilando el material y trabajando sobre él. O sea que no hizo toda la investigación y luego se dedicó a redactar, sino que conforme iba investigando, iba redactando. Por ejemplo, parece que los textos de la Moralia, las charlas de sobremesa, se insertan en las vidas paralelas y que estas vidas dieron pauta para componer después el tratado Máximas de Reyes. Esto último es algo que el propio autor reconoce en determinado momento y que apunta a la posibilidad de que el queronense decidiera de pronto publicar la colección de apuntes por separado, algo que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Se hace una investigación y luego se da uno cuenta de que lo que investigó para un aspecto de la obra más grande podría ser un texto y se publica un artículo o se saca una pequeña obra. Así que estamos siguiendo los pasos de Plutarco. Es innegable que en la obra de madurez, que es Las Vidas, deja constancia, a más de su habilidad en la confección de biografías históricas, también deja constancia de su erudición sobre diversas cuestiones que trata aquí y allí en las piezas históricas, referencias claras de los temas que ha tratado o desarrollado en otros textos, por lo que es fácil suponer que algunos de los tratados de la Moralia le sirvieron a menudo de recopilación de datos a modo de apuntes, o que una vez recogidos los empleó en obras posteriores. Si bien es posible igualmente que redactara diferentes tipos de obras de forma simultánea, lo cual sería mucho más difícil y que valdría bien su nombre de polígrafo. La trascendencia de este acierto se comprende en razón del lector moderno, que debe comprender que no se halla ante un biógrafo únicamente, sino ante un autor que se interesa por muchos más temas, que emplea como puentes hacia el resto de sus conocimientos y de su obra. Puentes que de hecho recorre en ambos sentidos. Hay que dejar de lado la aserción de que las biografías paralelas son más importantes que los pequeños tratados de la abigarrada colección, porque la interconexión entre ambas nos muestra el interés que Plutarco tenía en toda su ópera, y hay que aquilatarlo no como biógrafo solamente, sino como polígrafo que está dispuesto a mostrar su erudición y su cultura en todas y cada una de sus piezas literarias. Este método, no obstante, tiene un objetivo claro en ambos textos, que es ejemplificar. El valor didáctico que ya les mencionaba impregna la obra entera del queronense. Ya Aristóteles señalaba el valor que poseía el paradigma en la retórica, el exemplum mítico, ya fuera literario, ya histórico, porque comprendía la importancia de construir el futuro con base en el pasado. Si bien el gusto por el ejemplo ya lo encontramos desde la sabia historia del mítico Fénix al tratar de convencer al reticente Aquiles de que vuelva a la batalla, utilizando el paradigma, el referente de Meleagro, lo cierto es que la Edad Imperial fue muy proclive a este recurso retórico, puesto que se relacionaba con el encomio, con la declamación histórica. Por más que hoy nos suene todo ello a vil pleitesía, en realidad tenía que ver con el hecho de dar ejemplos de vida. La complejidad de la visión moral de Plutarco se reconoce en la composición de sus piezas morales y biográficas por igual. Emplea para ello las generalizaciones sobre la experiencia humana, particularizando a veces, aceptando en ocasiones la ética estandarizada y en otras opinando personalmente, aunque vaya en contra del anterior. El exemplum debe ser bien conocido, fácil de reconocer, a fin de que tenga un peso moral que ilustre el punto de vista positivo o negativo del autor, o que el autor pretende. Parafraseando a Valerio Máximo, Frederick Brenk señala: Plutarco construye los exempla como un joyero que engarza perlas y piedras preciosas a un collar, para quien el montaje es tan importante como las gemas, sin ser demasiado precavido acerca del exacto momento histórico o cronológico. Sí, a Plutarco lo que le interesa es enseñar y no el punto exacto. Plutarco considera